Bien, entonces pasemos a la ontología de la vejez, ¿sí? Sobre todo en el Parménides. ¿Sí? Lamentablemente no me voy a referir al sofista. Parménides es el título de este diálogo de la vejez en el que Platón se pone a analizar lo uno, ¿sí? Togen, el objeto de estudio de Parménides. Y llega a conclusiones contradictorias. Quiero concentrarme en unas pocas líneas, es un párrafo que está en el 162 AB, ¿sí? Y en el cual, línea tras línea, se están haciendo inferencias. A ver. Platón examina varios supuestos, varias hipótesis, y lo que hace es extraer consecuencias. ¿Sí? Está hablando acerca de lo uno. Lo primero que se afirma es que, a ver, textualmente dice, así pues, parece que lo uno es inexistente. ¿Sí? Pongamos acá. Lo uno es inexistente. Voy a numerar estas afirmaciones. Pongamos. Bien, ahora, antes de continuar, quisiera indicar por qué se llega a esta conclusión. ¿Sí? Veamos, una de las hipótesis que analiza el Platón es la de si lo uno es uno. ¿Ya? Bien. Ojo, es una suposición. Lo uno aquí es el ser absoluto. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué afirma este predicado? Que lo uno es sí mismo. Uno entendido numéricamente como opuesto a plural o a la dualidad. Si es que lo uno es uno y se sobreentiende es totalmente uno, entonces la única propiedad que puede tener lo uno es la unidad. ¿Sí? Lo único que tiene es la unidad. ¿Sí? Bien, pero la unidad excluye la pluralidad. ¿Sí? La unidad es lo contrario de la pluralidad. Fíjense, estoy diciendo que tiene una sola propiedad, no tiene dos, peor, tres o más. La única propiedad que tiene es la de ser uno. Pero la unidad no es lo mismo que la existencia. Existir es una cosa, ser uno es otra cosa. Por lo tanto, aquí tenemos dos propiedades, dos formas.
puede haber una relación entre ambas. La de ser uno, la de existir, pueden ir juntas, estar dadas de la mano, pero así como el dedo y la uña van juntas, pero son diferentes. ¿Sí? Si es que lo uno no puede tener ni dos ni tres propiedades y solo tiene unidad, eso significa que lo uno no tiene existencia. Por lo tanto, no existe. ¿Sí? Entonces, esta subconclusión es la primera que puse acá. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, para nosotros es punto de partida, pero ustedes recuerden, es la conclusión de un argumento. Consecuentemente, si no es existente, ¿sí? Vamos acá, aquí hay una inferencia. ¿Sí? No es existente. Pasamos acá. Esta es, voy a numerar según el orden de aparecimiento. ¿Cómo pasamos de 1 a 2? Fijémonos qué cambios estamos haciendo. Es lo que se llama, Aristóteles llamó a esta inferencia inmediata conversión. La conversión hace, en este caso, dos cambios. Fijémonos que en la oración 1 estoy haciendo una afirmación. ¿Sí? Es. En cambio, en la conclusión, aumento una negación, es decir, le antepongo la palabra no delante de la cópula y lo que era el atributo lo cambio por su contrario o contradictorio en este caso, ¿sí? Entonces, hay esos dos cambios. De afirmación paso a negación y el atributo le paso de un apuesto al otro, de inexistente paso a existente. ¿Sí? Entonces, es algo semejante a un principio de doble negación. ¿Sí? ¿Ok? Primero pongo una negación y acá le quito esta negación. Entonces es negación de la negación, entonces queda aquí esta afirmación. ¿Ya? A ver, veamos. Si es que les pongo otros ejemplos para que se comprenda bien, esto es conversión. ¿Sí? Veamos algo semejante. Si una porción de agua es impura, ¿qué significa eso? Que no es pura. ¿Sí? Si alguien es inocente, no es culpable. ¿Sí? Entonces, dos cambios y son equivalentes. ¿Sí? Bien, ahora avancemos. A ver, dice, consecuentemente, si no es, y de ahora en adelante suprimo este sujeto sobre el cual versa este razonamiento, esta cadena de razonamientos. En general, podríamos aplicar estos razonamientos para cualquier sujeto, pero está hablando sobre lo uno. ¿Sí? Si no es existente, debe tener el hecho de ser inexistente. ¿Sí? Tiene el hecho de ser inexistente. ¿Sí? Volvamos acá. 3. Entonces, tiene el hecho de ser inexistente. O sea, de 2 pasa a 3. ¿Sí?
¿Ok? A ver, pero simplemente, fíjense, podríamos pasar, sin dar el rodeo por 2, podríamos directamente pasar de 1 a 3. Si lo 1 es inexistente, entonces tiene ser. ¿Cuál ser? El de acá, inexistente. ¿Sí? Es como decir, si el pizarrón es blanco, entonces tiene la propiedad de ser blanco. Y aquí la explicación que da Platón dice, para asegurar su inexistencia. ¿Sí? Tiene el ser inexistente para asegurar su inexistencia. Bueno, eso parecería obvio. Dice, de la misma manera que lo existente, aquí pone, vamos, cuarta afirmación, ¿sí? Lo existente, y aquí Platón está hablando en general, lo existente debe tener el hecho de no ser inexistente. ¿Sí? No es inexistente. ¿Ya? Entonces, acá tenemos es existente y nuevamente aplicamos la conversión. ¿Sí? De cópula afirmativa pasamos a negativa y el atributo le cambiamos por su opuesto. Entonces, fíjense, aquí está una afirmación y acá tengo dos negaciones. ¿Sí? Cópula negativa y atributo negativo. Sabemos que por lógica dos negaciones equivalen a una afirmación. ¿Sí? Bien, pero esta es la quinta. ¿Sí? Pongámosle 5A. Bien. Debe a ver. No, perdón, pongámosle 5B. ¿Sí? Bueno, siempre hacemos ahí una conversión, pero lo que dice textualmente, a ver, voy a poner esto entre corchetes porque no es exactamente lo que dice Platón. A ver, Platón dice, lo existente debe tener el hecho de no ser inexistente. ¿Sí? Pongamos, tiene el no ser inexistente. Ya, esto es, pongámosle 5A. Esto es lo que dice textualmente. Entonces, de 4 pasa a 5A. A ver, dice, lo existente debe tener el hecho, ¿sí? Debe tener el hecho de no ser inexistente para que le sea posible existir. ¿Sí? Bien. Tiene el no ser esto de acá. Lo existente, seguimos acá, debe tener el ser implicado en ser existente. A ver. Tiene ser
existente y por lo tanto tiene ser. Bien. Entonces, en orden de aparecimiento tenemos aquí 6, aquí 7, este era 4. De ser existente pasamos a tiene ser existente. ¿Ya? Igual que si digo el vidrio de la ventana está limpio, entonces el vidrio tiene limpieza. ¿Sí? Parecería obvio, aunque obviamente se puede discutir todo, a partir de esta oración, ¿sí? La cópula le ponemos en el infinitivo y aumentamos el verbo tener. ¿Sí? Tiene esta propiedad. El atributo no cambia. Y fíjense, aquí tenemos una aplicación de la regla de cercenamiento. En la oración 7 tenemos el predicado es ser existente y de ahí concluimos simplemente tiene ser. Suprimimos el atributo. Nos quedamos con tiene ser. Bien. Entonces, de 4 pasamos a 6. Avancemos. Pero no les leí la oración completa, me quedé en la mitad. Dice, lo existente, repito, lo existente debe tener el ser, implicado en ser existente. Y el no ser, ¿sí? Tiene no ser, implicado en no ser inexistente. Bien. Entonces, pero dice ambas cosas, ¿sí? Tiene el ser y el no ser. Nuevamente, ¿cómo paso de 5a a 8? Por cercenamiento. ¿Sí? No ser inexistente, ¿sí? Ahí pasamos a tiene no ser. Suprimimos el atributo por regla de cercenamiento y nos quedamos simplemente tiene no ser. Es como si yo dijera, la ventana no es la cortina. Estoy simplemente ahí estableciendo una diferencia. Por lo tanto, la ventana tiene no ser. Tiene un tipo de no ser, que es el no ser la cortina. Por lo tanto, tiene no ser. Eso estamos haciendo de 5a a 8, ¿sí? Por cercenamiento. ¿Sí? Tiene el no ser implicado en no ser inexistente. Si va en absoluto a tener existencia. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Tiene que tener no ser si va a tener existencia. Eso es lo contradictorio. ¿Sí? Ok, ahora, y lo inexistente, volvamos acá. ¿Sí? Lo inexistente, si va en absoluto a tener inexistencia, a ver, si va en absoluto a tener inexistencia, y bueno, aquí tiene inexistencia, debe tener el no ser implicado en
el no ser existente. ¿Sí? Aquí tenemos no es existente, tanto, a ver, tiene. Si no es existente, entonces tiene no ser. ¿Qué cosa? No ser existente. Y si tiene no ser existente, ¿qué pasa? Tiene no ser. Punto. Nuevamente, cerceno este atributo y me quedo con tiene no ser. ¿Ya? Bien. Y tiene el ser. Nuevamente, si tiene ser inexistente, tiene ser. Implicado en ser inexistente. Nuevamente, cerceno el atributo y me quedo con eso. A ver, pero sigamos numerando. Tiene no ser. Aquí nos quedamos, tenemos aquí el 8. Debe tener el no ser. Este es 9. Implicado en el no ser existente. Entonces, 10. Pero si nosotros juntamos, a ver, tiene el ser. Ese es el 11. Entonces, finalmente juntamos 11 y 9. Tiene ser, tiene no ser. Y nuevamente es la misma conclusión de acá. Tiene ser, tiene no ser. Bien. Hasta ahí las subconclusiones. ¿Cómo termina todo este razonamiento? Dice, así, ya que lo existente tiene no ser. Lo existente tiene no ser. ¿Sí? Y lo inexistente, ¿sí? Tiene ser. Fíjense, lo inexistente tiene ser. Lo uno también, puesto que no existe, ¿sí? No existe. Debe tener ser para ser inexistente. ¿Ok? Así pues, parece que lo uno tiene ser si es inexistente y también tiene no ser. ¿Sí? Bueno, tiene no ser ya que no es existente. No es existente. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, estamos hablando acerca de lo uno. ¿Sí? Y en lo uno encontramos una contradicción. Existe y no existe. Esto no era admitido en el periodo medio, en su periodo de madurez, en la República, en el Fedón, y solamente cuando llegamos a este diálogo, introduce la propia contradicción en el mundo de las formas. Por lo tanto, ya no hay esa separación, esa división entre que solamente el mundo movedizo, cambiante, es contradictorio, sino también el propio mundo de las formas. Ahí también se instala la contradicción. Bien, chicos, con esto acabo esta presentación sucinta de lo que es la ontología platónica y después del receso vamos con nuestro siguiente autor.